A ver, hay inventos que nos dieron poder sobre el mundo que nos rodea, ¿no? Como el fuego o la rueda. Pero ¿qué tal un invento que nos dio poder sobre el tiempo mismo? De eso se trata la escritura. Vamos a ver cómo esta tecnología increíble no solo transformó la civilización, sino que de hecho cambió la forma en que funciona nuestro cerebro. Imaginen por un momento un mundo donde cada palabra, apenas dicha, se desvanecía para siempre. Un mundo donde todo el conocimiento, todas las historias, las promesas, todo dependía de la frágil memoria humana. Si algo no se recordaba y se repetía una y otra vez, simplemente dejaba de existir. Se perdía. Y aunque suene lejano, así vivimos durante la gran mayoría de nuestra historia. Estamos hablando de 200.000 años de pensamientos y palabras simplemente desapareciendo en el aire. Cada idea, cada descubrimiento, siempre con el riesgo de perderse para siempre con la última persona que lo recordaba. Este era el problemón que la escritura estaba a punto de resolver. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque esta invención que hoy usamos para la literatura, la poesía, vaya, que nos permite leer lo que pensaba gente que murió hace milenios, no nació de un impulso artístico, para nada. Nació de una necesidad súper práctica y, la verdad, bastante mundana. Vámonos a las primeras grandes ciudades de Mesopotamia. La vida ahí se volvió muy compleja muy rápido. El comercio, los impuestos, la administración de los templos, de repente eran demasiados datos que recordar. La memoria humana que nos había servido tan bien por miles de años, pues simplemente tronó. Ya no daba para más. Se necesitaba un sistema externo, algo confiable para no perder la cuenta. Ok, entonces, ¿cómo pasamos de necesitar contar ovejas a poder escribir una historia de amor o una ley? Este viaje es sin duda una de las mayores hazañas intelectuales de la humanidad. Vamos a desglosar cómo se fue construyendo esta idea pasito a pasito. Primero, se empezó con lo más obvio. Dibujar las cosas. Un pictograma de un buey, pues es un buey. Fácil, ¿no? Luego dimos un saltito conceptual, los ideogramas. Un símbolo ya no solo representa un objeto, sino una idea. Por ejemplo, el dibujo del sol ahora puede significar calor o día. Pero el verdadero parteaguas, el que lo cambió todo, fue la fonética. Y aquí está el momento de genialidad pura. La idea de que un símbolo, en lugar de representar una cosa, pudiera representar un sonido. Por ejemplo, que el dibujo de un ojo ya no signifique el ojo en sí, sino el sonido de la vocal O. Esto lo cambió todo. De repente se podía escribir cualquier cosa que se pudiera decir. Nombres, sentimientos, ideas súper complejas. El lenguaje por fin podía quedar atrapado en la arcilla. Y ojo, aunque siempre hablamos de Mesopotamia, ellos no fueron los únicos genios. Este impulso de querer grabar el pensamiento, de dejar una marca, surgió de forma independiente en varias partes del mundo. Es casi como si fuera un paso natural, una necesidad inevitable para cualquier civilización que alcanza cierto nivel de complejidad. Esta tabla lo muestra perfecto. Mientras en Mesopotamia usaban el cuneiforme para llevar sus cuentas, en Egipto los jeroglíficos tenían un fin más sagrado, más ritual. En China, los primeros caracteres se escribían en huesos para adivinar el futuro. Y aquí en Mesoamérica, los mayas desarrollaron glifos súper sofisticados para registrar el movimiento de los planetas y las estrellas. Una misma idea, pero respondiendo a necesidades muy diferentes. Pero el impacto de la escritura no fue solo hacia afuera, en la sociedad. También fue hacia adentro. Nos cambió biológicamente. Su invención tuvo una consecuencia que nadie se esperaba. Literalmente, recableó el cerebro humano. Piénselo así. A diferencia de hablar, que es algo para lo que venimos programados de fábrica, nadie nace sabiendo leer. No tenemos un centro de lectura en el cerebro. Lo que tuvimos que hacer fue básicamente hackear nuestro propio hardware. Tuvimos que agarrar regiones del cerebro diseñadas para reconocer cosas como caras o huellas de animales y las reutilizamos para aprender a decodificar letras. Literalmente, aprender a leer nos enseñó a ver el mundo de una forma completamente nueva. Al sacar la memoria de nuestras cabezas y ponerla en tablillas y papiros, liberamos a nuestro cerebro para otras cosas. El conocimiento ya no moría con una persona, podía acumularse. Las leyes, como las del famoso Código de Hammurabi, de pronto eran fijas, permanentes, y lo más importante, cada nueva generación podía empezar desde donde la anterior se quedó, simplemente leyendo sus descubrimientos. El progreso se aceleró de una forma brutal. Claro que al principio, este superpoder no era para todos. Era una habilidad de una élite muy pequeña. Los escribas eran los guardianes de la información, una clase social increíblemente poderosa. Para la persona común, ver a un escriba leer las palabras de un rey que había muerto hacía 100 años, pues era indistinguible de la magia. Parecía que podían hablar con los muertos. El gran cambio, el momento en que esto empezó a abrirse, fue la invención del alfabeto. Y aquí los fenicios fueron unos genios.
Lograron simplificar cientos y cientos de símbolos complejos a solo 22 signos basados en sonidos. Esto hizo que aprender a leer y escribir fuera muchísimo más fácil. Y ahí comenzó la verdadera democratización del conocimiento. Y bueno, ese eco que empezó a resonar en las tablillas de barro de Mesopotamia sigue sonando hoy, más fuerte que nunca, en nuestro mundo digital. El impulso fundamental, el por qué lo hacemos, no ha cambiado nada. Miren esta comparación, es buenísima. Cambiamos la tablilla de arcilla por una tableta de silicio. Cambiamos el estilete de caña por los bits de información. Pero el impulso, esa necesidad tan humana de grabar un pensamiento, de darle permanencia a una idea para que nos sobreviva, ese sigue siendo exactamente el mismo que hace 5000 años. Y al final de eso se trata todo esto. Cada vez que escribimos un correo, un mensaje de texto o una simple nota en el celular, estamos participando en una tradición de milenios. Estamos usando esa invención increíble que nació de la necesidad de contar ovejas, pero que fue motivada por el anhelo más profundo que tenemos. El deseo de que nuestra voz, nuestras ideas, nuestro eco, no se apaguen con nuestro último aliento.